Nueva conexión aquí en el Quilombo de Periodista Digital. Tenemos que hablar de la situación de la pandemia en Madrid. Hoy ha salido Salvador Illa, el ministro, a decir que ahora, hasta que la incidencia no baje en menos de 200 casos cada 100.000 habitantes, pues entonces que vamos a seguir en el estado de alarma. Y es una situación que a los madrileños pues ya nos tiene hasta la coronilla. Estamos hartos de estas cacicadas y las queremos comentar con alguien que está viviendo el tema de la pandemia desde la Asamblea de Madrid, con el diputado de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, don Luis, ¿qué tal estás? Encantado de estar de nuevo contigo. Bueno, pues, ¿cómo desde el escaño de Vox, cómo lo estáis viendo? Bueno, la situación es verdaderamente dramática, ¿no? Tenemos a un pueblo de Madrid que está siendo sujeto de un chantaje por parte de una guerra política en la que básicamente tenemos al gobierno de la nación que está intentando imponer sí o sí sus criterios, más allá de si son criterios cuestionables o no, técnicos, con las características necesarias para acometer o para luchar contra la pandemia, pero que al final tiene que imponer los suyos sí o sí. Y esto, francamente, pues yo creo que está siendo algo bastante visible por parte de los ciudadanos. El hecho de que hayan cambiado de 500 de incidencia ahora a 200 o luego a 100, es decir, no tenemos nada de seguridad jurídica. Esto es un perjuicio tremendo para la economía, para los empresarios, para los autónomos. En fin, es verdaderamente dramático. Madrid no deja de ser además el corazón de España y en ese sentido parece que no, pero también afecta al resto del país. Y por último, es también muy significativo que estas medidas solamente se imponen a Madrid y no a ninguna otra región donde puede también suceder que tengamos niveles de incidencia similares o incluso más elevados, ¿no? Y pues estamos preocupados, claro, como no puede ser de otra manera. Vamos a proponer que se proponga un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración del estado de alarma, porque es un instrumento desproporcionado para la situación en la que nos encontramos. Y si no lo hace el gobierno de la Comunidad de Madrid, de la señora Díaz Ayuso, lo haremos nosotros. Bueno, y cómo contaba Luis Herrero en ABC que Pedro Sánchez había montado en cólera cuando se enteró de la sentencia del TCJ desde Argelia y que le llamó inmediatamente a Ilia para que se levantara de la mesa y que declarase el estado de alarma. ¿Cómo veis al presidente en este aspecto? ¿Creéis que finalmente ha cometido el error que está haciendo que Isabel Díaz Ayuso se dispare en las encuestas? Bueno, yo lo que creo es que el presidente del gobierno no tiene ningún aprecio por la libertad, no tiene ningún aprecio por los principios constitucionales y lo que estamos viendo es en todos los órdenes de la política nacional ataques a las instituciones, a las instituciones que nos hemos dado, ¿no? Vemos ataques al Poder Judicial, vemos a la separación de poderes, vemos a la corona y, por supuesto, cuando una disposición legal no le cuadra, no le gusta, no le satisface lo que dicen los tribunales, pues no se le pone nada por delante y utiliza las herramientas que tiene a su disposición sin tener en cuenta ninguna otra situación. Respecto a cómo afecta eso al escenario electoral o a las intenciones o a las querencias de los ciudadanos, nosotros hemos de decir que aunque el gobierno de la nación lo está haciendo rematadamente mal y sobre todo violando, en fin, está rayando la violación de la legalidad y de las libertades, también es verdad que Ayuso se lo está poniendo fácil en la medida en que podía haber sido más agresiva en lo que es el control de la pandemia en la Comunidad de Madrid y yo creo que se les ha ido un poco de las manos en lo que ha sido la segunda ola, ¿no? En lo que ha sido la vuelta al verano. Podía haberse atacado, yo creo que estamos en una posición defensiva y lo que hace falta es acorralar al virus utilizando al máximo todo lo que es rastreo, todo lo que es testeo masivo de todo tipo de personas, sobre todo las más vulnerables, para que no tengamos que ir ni a confinamientos light ni a confinamientos severos que paralicen la economía. Lo que tenemos que intentar es que solamente sean confinados o se queden en sus casas las personas realmente que pueden estar sospechosas de tener el virus o de haber estado en contacto. No estamos inventando nada. Yo creo que simplemente reproducir lo que se ha hecho en los países más exitosos, países del entorno asiático o incluso aquí en Europa, en Alemania, en el propio Portugal, que es un país que ha aprendido de los errores de España. Y yo no sé por qué no se hace eso pudiendo hacerlo. Es verdad que en algunos asuntos no tenemos competencias desde la Comunidad de Madrid.
El caso claro de los aeropuertos de Barajas, ¿no? No podemos obligar al gobierno a hacer algo que es competencia suya, pero sí es verdad que Madrid podía haber reaccionado supliendo eso desde fuera de lo que es el propio aeropuerto, pero sí controlando los accesos de salida del aeropuerto, vía metro, vía transporte privado, estableciendo controles y exigiendo y haciéndolo público esas necesidades de venir a España o a Madrid con PCR y, en su caso, hacer pruebas, si no, aquí cuando llegase la gente a la ciudad, ¿no? Todo eso no se ha hecho y se podía haber hecho. Vamos a hablar entonces ahora de un tema que le preocupa mucho nos preocupa mucho a los madrileños, es el tema de la vivienda y en especial lo que está pasando por los ocupas. El mes pasado, Vox en el Congreso de los Diputados presentó una moción para endurecer las penas contra los ocupas y el hemiciclo, el lado más siniestro del hemiciclo, los socios de Pedro Sánchez, para que nos entendamos, votaron en contra de esa moción, la tumbaron, es decir, con lo cual se retrataron y demostraron de qué lado están. No están del lado de los propietarios, salvo que, por supuesto, salvo que la ocupen a ellos las casas, cosa que no van a pasar, y se mostraron del lado de los ocupas. ¿Qué está haciendo Vox en Madrid para que los propietarios nos sintamos un poco más protegidos y no desvalidos ante una ley que inexplicablemente, y eso también me lo puede explicar usted porque lo conoce perfectamente, a los propietarios nos deja, dicho en castizo, en bolas frente a los ocupas? Bueno, yo creo que está claro que desde que entró en escena política Podemos y Pablo Iglesias, los ataques a la propiedad privada se han sucedido, ¿no? A ellos no les gusta la propiedad privada. Siempre hablan y la ponen en contexto hablando de que también en la Constitución se habla de una función social de la propiedad. Pero la función social de la propiedad hace referencia a, por ejemplo, cuando uno tiene una parcela enfrente del mar, pues a lo mejor no le dejan construir ahí, eso es función social. O cuando tú tienes un trozo de terreno en una zona protegida de un monte en las afueras de Segovia, pues tampoco puedes hacer lo que quieras, está condicionada porque hay un interés general. Eso es la función social. Ellos, sin embargo, lo reinterpretan y lo que intentan hacer es legalizar la ocupación, legalizar la toma de propiedad, porque es un paso en su programa y en todo lo que ellos intentan poner en marcha en nuestro país. Nosotros, desde el principio, lo hemos tenido claro, la defensa de la propiedad privada es uno de los elementos clave en Vox, de ahí esa iniciativa en el Congreso, y de ahí también las iniciativas que estamos lanzando en la propia Comunidad de Madrid, donde nos cuesta mucho pensar que desde la comunidad se ha lanzado estas últimas semanas un mensaje de que estamos luchando y estamos en guerra contra la ocupación, pero luego, en las propias viviendas que son propiedad de la comunidad autónoma, a través de su agencia de vivienda social, tienen un montón de viviendas ocupadas y otro montón de viviendas que, aunque son inicialmente ocupantes legítimos, sin embargo, luego durante su periodo de convivencia no han respetado las reglas y hacen la vida imposible de los vecinos, no han conseguido de momento hacer nada o gran cosa. Nosotros el año pasado, justo hace un año, presentamos y aprobamos aquí en la Asamblea una batería de medidas para solucionar los problemas en una de esas promociones concretas que se encuentra en el barrio de Vallecas, y a fecha de hoy, un año después, las cosas siguen exactamente igual. Hombre, yo entiendo que no tenemos competencias y que las competencias son de la Administración General del Estado, pero al menos en tu propia Hacienda ser capaz de poner orden. Y creemos que esto, bueno, pues no encontramos justificación para ello. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea de Madrid frente a este drama? Porque los medios de comunicación están diciendo, llevan unas semanas diciendo que el problema de la ocupación está sobredimensionado. Dicen que este problema, que los medios de comunicación están exagerando, dice la izquierda sobre este tema. ¿Realmente es así? Porque nosotros lo que estamos viendo es que, al contrario, todos los días, todos, tanto en los telediarios como en la mañana, y en eso las televisiones hay que darles la enhorabuena, todos los días son reportajes sobre los ocupas y sobre el drama de algún propietario. ¿Se está exagerando con este problema? Claro, ellos se fijan en un dato, que es el dato de las viviendas que están siendo reclamadas por sus propietarios por la vía penal. El asunto es que, como la vía penal es totalmente ineficiente y se tardan varios años en recuperar la vivienda, los que son víctimas de ocupación, casi ninguno va por vía penal. Todo el mundo va o bien por la vía civil o bien negocia directamente
con los ocupas, porque también se producen transacciones para que se vayan, o bien utilizan estos recursos de estas empresas que se dedican ahora a desocupar. De tal manera que se estima fácilmente que sobre las cifras que pueda haber en vía penal debe haber al menos 4 o 5 veces más, lo cual significaría que en Madrid habrá alrededor de 20 o 25.000 viviendas, lo cual es un verdadero y un grave problema. Hay mafias que se dedican a ello. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Bueno, pues de entrada, como digo, como mínimo dar ejemplo haciendo cumplir la ley y defendiendo la propiedad que es común de los madrileños en las propias viviendas de la comunidad autónoma. Pero, en segundo lugar, hay un recurso que sí que pertenece a la Comunidad de Madrid y que nosotros lo instamos aquí hace unos meses, aunque no se nos hizo caso, y es que los procedimientos de desahucio, una vez que los instas por vía civil, se atascan en los juzgados. Y puede pasarse a lo mejor 8 meses, un año, año y medio, hasta que consigues la recuperación de la casa. Esos servicios judiciales sí corresponden a la comunidad autónoma. El mero hecho de que se dotaran más recursos a esos servicios judiciales acelerarían el proceso y facilitarían que al menos la vivienda se recuperara en menor tiempo. En fin, no es estar en el Congreso, pero son cosas que se pueden hacer y que facilitarían la vida de los ciudadanos y defenderían la propiedad privada. ¿Cómo estás viendo la situación del Gobierno de Madrid después de lo que el PP llamó una traición en toda regla de Ignacio Aguado, yendo por libre, diciendo que no había que recurrir las medidas del gobierno? Bueno, en este momento la crisis que hay en el Gobierno de Madrid es total. ¿Cuánto tiempo puede seguir Isabel Díaz Ayuso con un gobierno en el cual no se puede fiar ni de su propia sombra? Mire, a nosotros verdaderamente nos preocupa esta situación porque nosotros somos los más críticos con el gobierno de Díaz Ayuso. No hay semana en la que en el Pleno no le reprochemos que no haga o haya dejado de hacer determinadas cosas. Pero en este tema, Vox defendió a Isabel Díaz Ayuso. Claro, pero lo que sí somos es un partido leal. Es decir, nosotros nos comprometimos con ellos en una investidura y nosotros consideramos que hay que frenar. O sea, el primer objetivo para nosotros es frenar a la izquierda. No podemos dejar que esta izquierda totalitaria se haga con las riendas de la Comunidad de Madrid. Es lo que nos faltaba. Dicho lo cual, esos titubeos que vemos en el gobierno de Díaz Ayuso seguramente responden a que no hay una seguridad y no hay un concierto entre ellos y Ciudadanos. Y al final lo que estamos viendo es que hay dos gobiernos justapuestos que dan apariencia de unidad, pero que realmente no lo hay. Rocío Monasterio comentó hace unos días que sería conveniente quizás ir a unas elecciones para resolver esta situación. Pero somos conscientes de que no es un momento adecuado, en medio de una pandemia de esas características, iniciar un proceso electoral. Pero es que quizás es peor todavía estar en manos de un gobierno que no puede tomar decisiones de una manera contundente, de una manera libre, porque al final tienes a alguien dentro de tu gobierno que no sabemos muy bien a qué juega. No sabemos, como bien dice Rocío en muchas ocasiones, si es el infiltrado de Sánchez, porque realmente aparenta serlo, ¿no? El caso del consejero Reyero, que acaba de dimitir hace unas semanas, también ha dimitido sin una causa aparente clara, pero que ha estado de una manera muy clara beligerando contra la propia comunidad. Hubo un filtrado de un contrato que luego resultó ser falso, que vino de su consejería. Siempre es un consejero muy alabado y muy querido por los partidos de extrema izquierda que tenemos aquí. Entonces, claro, pues uno acaba teniendo bastantes dudas y bastante inseguridad. Es decir, llegados a cierto momento, a cierto punto, quizás sería conveniente esas elecciones que yo creo que dejarían de una manera rotunda y clara cuáles son las preferencias de los madrileños. Bueno, lo último, preguntarle por el lado, por la bancada de enfrente, es decir, por la izquierda. Errejón ha dicho que hacer patria es un hospital. La patria es un hospital. A él que no le vengan con banderas, que no le vengan con himnos, que no le vengan con monarcas, que para él la patria es un hospital. Hospital que él, me parece, creo que en toda la pandemia no ha pisado ni se ha molestado en pisar para ir a ver a los enfermos, a los madrileños que estaban sufriendo. ¿En qué está la izquierda? Aparte del tema de la moción de censura, es decir, ¿qué está aportando en este problema? Bueno, efectivamente, nosotros no hemos querido ir alardeando de ello porque estas cosas se hacen en privado, pero le puedo asegurar que durante lo que han sido los meses más duros de la pandemia, muchos de nuestros diputados de aquí de Madrid, nuestros concejales en la provincia, han estado asistiendo a residencias de ancianos, han estado asistiendo
a la gente desfavorecida, han dado ayuda, han recogido alimentos, han recogido material sanitario para donarlo. Han hecho un esfuerzo verdaderamente tremendo. Yo no sé si esto lo han hecho en la izquierda, me temo que no, lo que les gusta. Es decir, ellos lo único que buscan es, en fin, demonizar al sector privado. Es decir, la sanidad privada es mala, la educación privada es mala, subámosles el IVA, hagamos no sé qué, y los recortes, no sé cuántas. Bueno, todo eso es discutible, pero lo cierto es que nuestra sanidad es una buena sanidad. Y le voy a decir una cosa, yo creo que es una sanidad mucho mejor que, por ejemplo, la de Portugal o que, por ejemplo, la de Grecia. José Sin Luis, embargo, 50.000 muertos, 50.000 muertos. claro, sí, pero... Yo creo que la sanidad pública en general en España ha quedado muy tocada. No es esa sanidad maravillosa que nos habían contado, ¿eh? Déjeme terminar, don Luis. La sanidad en otros países de nuestro entorno, digamos más pobres, como le decía, el ejemplo de Portugal, de Grecia, son países donde la sanidad es seguramente peor que la nuestra. Pero lo que sí han tenido es un gobierno que ha anticipado la situación y que mucho antes de cuando debían hacerlo, hicieron los confinamientos o cerraron sus aeropuertos. Lo que no puede ser es que aquí estemos llegando hasta el final, cuando era recomendado por todos la no celebración del 8M y todas estas cosas. O sea, se perdieron 8, 10, 15 días que eran preciosos y que si se hubieran hecho con tiempo, si se hubiera cerrado el país mucho antes, seguramente nos hubiéramos evitado varias de las miles de estas muertes. Y, por supuesto, no hubo preparación, no hubo acopio de materiales, no hubo acopio de materiales para las gentes que trabajan en las residencias de ancianos, para los médicos. Esto es un verdadero desastre. Pero tiene más que ver con la falta de previsión del sistema en su conjunto que con que tengas un mejor o peor sistema sanitario. Esa es mi opinión. No, pasa En que todo caso, bueno, nosotros lo que perdón. hemos... Sí, perdona, Luis. Lo que hemos propuesto en todo caso, y tampoco se nos está haciendo caso hasta la fecha, es que hagamos unos presupuestos de emergencia en los que haya 3, 4 puntos prioritarios, que son sanidad, educación, dependencia y la crisis social que nos viene encima. Y reducir todos los demás gastos y dispendios que se hacen pues, en chiringuitos, en cuestiones que no tienen ahora mismo importancia, no son relevantes. No podemos estar viendo como, por ejemplo, se está financiando incluso desde aquí a los ayuntamientos que tienen peor sus cuentas públicas, porque andan justos, porque dicen que han gastado mucho en todo lo que ha sido la pandemia, y resulta que te encuentras con que destinan 150.000 euros a lo mejor a un programa de temas de género o de temas que no tienen, o sea, que están, vamos, a mí no me gustan, pero a lo mejor están muy bien en otras épocas, pero lo que está claro es que en este momento no son en absoluto necesarios. Y ese es el tipo de cosas que todavía hoy seguimos viendo tanto en los ayuntamientos como en la propia comunidad autónoma. Y hay que meter un tijeretazo en ese tipo de partidas, porque hay que estar a lo urgente y lo esencial. Por último, ¿hay margen para bajar los impuestos? Los empresarios, bueno, los que han sobrevivido a la pandemia, necesitan ayuda, no ayudas públicas, necesitan ayudas de otra forma, es decir, que se les afloje la soga con la que se les tiene atado impositivamente. ¿Hay margen para bajar impuestos? Por supuesto. Vamos a ver, aquí se ha hecho rematadamente mal. De las grandes economías de la Unión Europea, somos el país que menos ayudas directas, ya sea vía bajada de impuestos o ya sea vía cheque directo, se han entregado a sus empresas y empresarios. Aquí se ha fundamentado prácticamente el 100% de la ayuda a través de deuda, es decir, de unos préstamos avalados por el ICO, por el gobierno, por el Estado. Y lo que se ha conseguido con esto es que en muchos casos lo que ha sucedido es que ahora mismo esos mismos empresarios que hace 6 meses pidieron un ICO ahora mismo están ahogados porque llega el momento de devolver los intereses y pronto llegará el momento de devolver el principal. Entonces les hemos metido de un problema en dos, porque yo no recuerdo a nadie que endeudándose solucione un problema, sino que lo que consigue es un segundo problema todavía más grave. Esto es único en la Unión Europea. Francia ha dado 4 veces más ayudas directas que nosotros. Alemania creo que son 6 veces. Y la propia Italia 2 veces y media o 3. Es decir, el desastre es por donde lo cojamos. Por eso tenemos el peor gobierno en el peor momento, tanto que ha gestionado la peor crisis sanitaria y está gestionando la peor crisis económica. Verdaderamente es lamentable. Y por eso es una de las razones por las que por las que se va a producir esa moción de censura que creemos que es absolutamente necesaria para este país en este momento.
Bueno, pues ya tiene fecha esa moción de censura para ser debatida, ¿no? 21 y 22 de octubre, creo que va a ser la fecha, con lo cual, bueno, nos esperan días en ese sentido bastante entretenidos y lo seguiremos muy de cerca. Muchísimas gracias, diputado de Vox en la Asamblea, José Luis Ruiz Bartolomé, por estar con nosotros y esperemos que la próxima vez que nos encontremos y podamos hablar, pues tengamos mejores noticias que las que hay ahora. Ojalá sea así, que España vaya un poquito mejor para la próxima vez. Muchas gracias. Gracias.